Thank you, Neil and Bob, musicians, children. Good morning. It's so good to be together again as family of God, and I want to give a special greeting to those of you who are joining us in your home church by live stream this morning. This is Palm Sunday, and in commemoration of the Sunday when Jesus rode a donkey as Israel's king into the city of Jerusalem, fulfilling prophecies that this was the Messiah who would do what he came to do, to save the people of Israel. Heavenly Father, we thank you for the Word of God. We thank you that we can study it this morning. We thank you that you have given us faith, and we pray that that faith would arise in our hearts. We pray that you would give us hearts that yield to you. And Lord, we ask for understanding and insight. We ask that you would show us how to apply these truths rightly in our own lives and how to share them with others. And Heavenly Father, I pray that you would enable me to speak in the power of your Spirit to the glory of God. And we just ask these things in the name of Jesus. Amen. You've got a little handout that you received this morning, and I'm just going to be reading a little bit from there. But palm branches were a symbol of the Jewish nation, just as much as our little beaver or the maple leaf are symbols of Canada, so the palm was a symbol of Israel. Hosanna was actually a slogan adopted by ultra-nationalistic zealots. Israelita. One of Jesus' disciples was a zealot. Uno de los discípulos era un celote, y el símbolo de los celotes era esta palma, porque esta palma indicaba la salvación, por ejemplo, de los romanos. Y esta palabra, Hosana, significaba, por favor, sálvanos, danos libertad, estamos cansados de estos romanos. La gente levantaba las palmas como recordatorio de un tiempo en el que la nación judía estaba libre de los romanos. Los judíos estaban en esa época que Jesús entró a Jerusalén. La gente de Israel estaba lista para la guerra, lista para la libertad, deseaban ser libres. Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén, pero ellos no entendieron que Él los iba a liberar, sí, pero no de la opresión política, que es lo que ellos querían, sino que Cristo venía a liberarlos de algo mucho más grave, que es el pecado. El Señor venía a darles una solución eterna para su problema más grave del pecado. Sin embargo, ellos querían una liberación de la ocupación romana. Ellos no pudieron entender que la razón por la cual su nación estaba oprimida por los romanos era precisamente por el pecado en contra de Dios. Hay muchos paralelos entre esos tiempos de la historia y los tiempos en los que estamos viviendo ahora. Mucho del mundo, gran parte del mundo está confundido, no entienden las cosas que estamos viendo. Nosotros quisiéramos, obviamente, tener buenos gobernantes, pero donde nos equivocamos es pensando que el tener buenos gobernantes, eso va a solucionar todos los problemas. No, hermanos, la solución para el problema de nuestro mundo es arrepentirnos de nuestro pecado y volvernos a Jesús para salvación. No solo los no creyentes malinterpretaron las señales. Aún sus propios discípulos no pudieron entender la misión inicial de Cristo, y Juan el Bautista fue uno de ellos.
La Biblia nos dice que después de algunos meses de entusiasmo entre los judíos por el ministerio de Jesús, empezaron los problemas, empezaron a haber problemas de la gente y de los líderes, porque resulta que Jesús no era el Mesías que la gente estaba esperando. Ellos escuchaban a Jesús, pero no veían a Jesús como alguien de la realeza, como un líder político. Su enfoque político no era el que ellos estaban esperando. Y entonces empezaron a perder interés y ver que esta no era tal vez la solución para librarse de la ocupación romana. Y la gente empezó a buscar soluciones. Vamos por favor a Mateo 11, el capítulo 11, 12 y 13. Vemos la actitud de la nación de Israel hacia Jesús y cómo estaban volteándose en contra de Jesús. Mateo 11 empieza con Juan el Bautista. Para el tiempo que llegamos al capítulo 13, es evidente que empezó a haber este rechazo en contra de Jesús. Y entonces Jesús ya no les dice que el reino ha venido, sino que el reino iba a estar en pausa y se iba a establecer la iglesia. El Señor había ofrecido el reino al pueblo de Israel, pero como estos lo habían rechazado, el reino se iba a poner en pausa. El Señor todavía va a venir a establecer su reino, pero 2000 años después todavía Israel está esperando por lo que ellos habían esperado que sucediera después de la entrada triunfal de Jesucristo. Si ellos hubieran recibido a su rey, así hubiera sido. Mateo 11, verso 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, vemos que el Señor los está comisionando, les está hablando de los peligros, de la oposición, de la persecución. Sin embargo, los envía en el poder del Espíritu Santo a estas ciudades judías en una misión corta y anunciar que el reino de los cielos está cerca. El verso 1 dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar a predicar en otros pueblos. Todos se fueron en diferentes direcciones. Jesús se va por su cuenta. El verso 2 dice: Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, y vemos que en Mateo no vemos mucho que se mencione como Cristo, pero aquí se le menciona como Cristo. Cristo es lo mismo que Mesías. Era aquel que estaban esperando, aquel que estaba predicho que vendría a restaurar el reino a Israel. Entonces, cuando Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, escuchó lo que estaba sucediendo, envió a 2 de sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Seems like a strange question. John was the one who had introduced Jesus to the nation. He had announced Jesus. Y parece una respuesta extraña viniendo de Jesús porque él fue el que lo presentó prácticamente. Ahora recordemos que Juan el Bautista fue encarcelado casi al principio del ministerio de Jesús.
y ella estaba cuando esto sucedió. Juan el Bautista estuvo más o menos como un año ya en la cárcel en este momento de la historia. Y Juan había estado estaba escuchando acerca del ministerio de Jesús, y ahora sus discípulos le están platicando lo que está sucediendo. Y mientras está acá en esta prisión, esperando y esperando para que Jesús empezara a hacer lo que Juan el Bautista había proclamado a las multitudes, que Jesús haría cuando vendría, que él iba a restaurar el reino de Israel y se iban a deshacer de los romanos. Al menos eso es lo que pensaban. Juan el Bautista estaba en la cárcel porque él había confrontado al rey Herodes. Y él fue muy valiente al hacerlo. Pero déjenme decirles que a pesar de toda su valentía de Juan el Bautista, la Biblia nos dice que todos los grandes personajes de la Biblia han tenido sus momentos de debilidad, como Elías, como por ejemplo cuando el Señor lo usó para derrotar a los profetas de Baal. Él, cuando escuchó todas estas amenazas de Jezabel, fue y se escondió y quería morir. Puede haber muchas razones por las cuales Juan el Bautista está dudando de que Jesús sea realmente el Mesías. Primero, él había estado ya un año en la prisión. Imagínense, pónganse sus zapatos. Tal vez ustedes están en esta situación, una circunstancia difícil en su vida, y están allí, esperando, y parece que el Señor no está haciendo nada al respecto. Tú estás orando y no sucede nada. ¿Se imaginan a Juan el Bautista? Tal vez estaba orando ahí en la prisión, estaba pidiéndole al Señor que lo liberara, tal vez, y no pasaba nada. Número 2, como el profeta Elías, había mucha oposición espiritual en este momento en contra de él. Recordemos que el rey Herodes lo había puesto allí en la cárcel y él fue responsable de la muerte de Juan el Bautista. Pero lo que parece ser la mayor causa de las dudas de Juan era que Jesús no estaba haciendo lo que Juan el Bautista esperaba, porque él había profetizado. Él había sido llamado por Dios para anunciar la venida del Mesías y para advertir a la gente de que se arrepintiera de sus pecados. Y él tenía un ministerio de juicio hacia los judíos. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 3, verso 11. Juan había predicado públicamente a las multitudes, diciendo: yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y su mensaje fue un mensaje de arrepentimiento, de volverse al Señor. Y Juan el Bautista esperaba que Jesús hiciera todas estas cosas.
Él estaba allí en el Jordán proclamando el juicio que Jesucristo traería. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Ahora Jesús había venido, había empezado su ministerio. Ahora imagínense a Juan escuchando los reportes de sus discípulos mes tras mes y también está, ahí sigue en prisión. ¿Y qué es lo que está escuchando? Tal vez él está pensando, sí, está muy bien que Jesús sane a los enfermos. Qué bueno que está resucitando muertos, echando demonios, calmando tormentas, predicando justicia, anunciando el reino. Pero, ¿dónde está el juicio que se profetizó? Y ahora Jesús está entrenando a sus discípulos y los está enviando en el poder del Espíritu Santo y traen mucha bendición hacia la gente, pero no hay juicio en contra de los malvados. No se ve por ningún lado que se esté reemplazando al gobierno romano. No se ve el fuego del juicio de Dios sobre los malvados romanos. Nada de esto está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús al respecto de este gobierno malvado y corrupto? Esto es lo que estaba en la mente de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús con con este gobierno malvado? ¿Y por qué Juan el Bautista todavía sigue en la prisión? ¿Por qué si Jesús es el Mesías, por qué no hace nada para sacar a su primo Juan de la cárcel? Él tiene poder milagroso, él ha echado demonios fuera, ha levantado muertos. ¿Por qué no lo puede sacar a su primo de la cárcel? Y todo lo que puede ver Juan es que toda esta maldad que estaba presente antes de que Jesús empezara su ministerio y que se suponía que el Mesías debería de acabar con ello, él estaba esperando que esta justicia empezara y no se veía por ningún lado. Así que por eso Juan el Bautista estaba tal vez desanimado y estaba confundido. Y por eso envía a sus discípulos a preguntar a Jesús, bueno, ¿tú eres el que estamos esperando o debemos esperar a otro? Muchos cristianos pueden entender lo que está pasando aquí con Juan. Y tal vez muchos cristianos están esperando que el Señor traiga juicio, regrese otra vez. Y no vemos que el Señor venga con su reino pronto. Muchos de los cristianos están esperando que el Señor venga pronto. Y aunque saben que el Señor vendrá, siguen esperando. Y muchos de nosotros sabemos que aunque el reino esté en pausa, pensamos que cuando el COVID sucedió en el 2020, pensamos que tal vez el reino estaba más cerca que nunca. Pero 3 años después seguimos aquí esperando. 3 años. Y todavía el reino ha regresado a juzgar este mundo. Muchos hoy en día están esperando, pero ¿saben qué? El Señor todavía no regresa, pero tenemos todavía el mismo llamado a ser discípulos para el Rey. Fíjense lo que Jesús respondió a la pregunta de Juan el Bautista, Mateo capítulo 11, verso 4 y 5. Jesús contestó diciendo, aquí les responde a los amigos de Juan del Bautista, vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo.
Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Aquí Jesús envía a estos discípulos porque él podía entender que esta gente estaba entre fe y desconfianza. Jesús estaba cumpliendo todas las profecías mesiánicas y había muchos ejemplos para que Juan el Bautista pudiera entender estos milagros mesiánicos que solamente el Mesías iba a hacer antes como una señal de que él era el verdadero Mesías. Juan conocía la Escritura. Entonces, cuando Jesús le da esta respuesta, se la envía con la esperanza de que Juan entendiera que estas son las profecías que deberían de cumplirse. Pero Juan no estaba viendo las otras profecías que debían de cumplirse, las otras señales. Él solamente estaba enfocado en el juicio que Dios debería de traer sobre el pecado. Vamos a ver estas profecías. Isaías 35. Y todo el capítulo es una profecía del futuro glorioso de Israel bajo el dominio del Mesías. Isaías 35, 5 y 6. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritaré de alegría la lengua del mudo. Otras profecías están en Isaías 61, verso 1 y 2. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y liberación de los prisioneros. Ahora, esto es algo que Juan probablemente estaba esperando, porque se suponía que el Mesías iba a sacar a los prisioneros de su prisión, ¿verdad? Y Juan ya tenía un año allí. Dice, a proclamar el año aceptable del Señor. El enfoque de Juan estaba en esta última parte. La primera parte, proclamar el año aceptable, era parte también, pero él estaba enfocado a esta parte de proclamar el día de la venganza del Señor. Ahora, fíjense en este evento que tomó lugar en el hogar en el pueblo de Jesús, Nazaret. Y vamos a leer en Lucas capítulo 4, empezamos a leer en el verso 16. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Ahí se detuvo. Verso 20. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes.
Pero fíjense que él no leyó favorite part of John's, la parte favorita de the Juan, second part from Isaiah 61 verse 2, which said, and the day que of dice vengeance of our God. que el Señor traería, proclamaría el día de la venganza del Señor. Why didn't he read the rest of it? ¿Por qué el Señor no leyó Little lo comma que in Isaiah sigue 61 verse 1 and 2, or in verse 2 rather, en estos proclaiming the versos acceptable year of the Lord, entre and proclamar the day of vengeance of our el God? año That aceptable little del comma Señor? Hay una divides the coma time between the first que coming of divide Jesus Christ la the primera Messiah venida del and the Señor second cuando vino coming a proclamar el año aceptable as del Señor, coma, that little la comma, siguiente parte small as it is, dice, y la represents venganza 2000 de year nuestro Dios. Eso será en la segunda venida de nuestro Dios. Esa coma representa 2000 años y contando de espera. as he said, being fulfilled in your hearing. The rest of it, that's El coming. Señor vino y cumplió la primera parte. Lo demás también lo cumplirá, pero todavía no. Juan no sabía que iba a haber una pausa entre los milagros de Cristo y el juicio de Cristo. Sabemos que el reino se ofreció a Israel, pero se puso en pausa hasta que venga la venganza de Dios. También eso está en pausa, porque estamos teniendo una extensión de ese año aceptable del Señor. Ha sido un año largo, ¿verdad? Porque estamos en pausa. Se está proclamando en esta espera, se está proclamando el año aceptable del Señor. Esta invitación sigue siendo extendida a toda la gente para ser parte del reino de Dios. Es para que la gente pueda poner su fe en Cristo y pueda ver esa gracia para que sean aceptables delante del Señor, antes de que el Señor venga. Y esto es en realidad un acto de la misericordia de Dios, es un acto de la gracia masiva de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros hoy no seríamos parte del reino de Dios si esto hubieran pensado antes. Bueno, no debería de decir eso realmente porque no sabemos cómo serían las cosas, ¿verdad? Pero si el juicio hubiera venido y solamente estoy imaginándome aquí que mis ancestros hubieran estado allí en el juicio. Pero déjenme decirles que no es juicio lo que los rebeldes y perdidos necesitan, es más bien gracia y salvación. Hay billones de gente que es en el mundo que está separada de Dios. Y esa pausa ha extendido el año aceptable del Señor. Esa pausa ha extendido el tiempo de la gracia, la oportunidad de ser parte del reino de Dios. Esa pausa de gracia es lo que el mundo necesita. Necesitan la salvación de Dios. Pero el día del juicio vendrá. Y el juicio va a destruir a todos aquellos que no han sido salvos, a todos aquellos que no entraron al reino de Dios. ¿Por qué el Señor se tarda? Bueno, hermanos y hermanas en Cristo, nosotros no deberíamos estar ansiosos de ver que otros experimenten aquello de lo que el Señor nos ha salvado a nosotros. Nosotros en lugar de eso deberíamos estar proclamando al mundo que todavía tienen una oportunidad de ser parte del reino de Dios, que todavía su mano está extendida para salvar y para perdonar. A veces
nosotros malinterpretamos la profecía o malinterpretamos esa esperanza que tenemos y entonces empezamos a dudar de que si van a ser cumplidas estas profecías o no. Pero no es eso lo que debemos estar haciendo, solo porque no sucede como nosotros esperamos. A veces tenemos estas dudas, pero a veces leemos la Biblia y entendemos una parte, pero saben que nosotros tenemos que leer todas las escrituras para tener un buen entendimiento de ellas. Aquí hay otro ejemplo de que esta tardanza del reino también tiene una enseñanza. Mateo claramente indica que la sanidad física es parte de la bendición del reino de Dios y está garantizada por la obra que hizo el Señor Jesús en la cruz. Él tomó todas nuestras enfermedades, de acuerdo a Mateo 8:17, que está citando a Isaías 53:4. Esta sanidad es para la gente y hay una realidad presente en la cual podemos experimentar sanidad física, pero tenemos que reconocer que hay un cumplimiento futuro mucho mayor del cual no nos damos cuenta. Entonces, nosotros tenemos que tener un buen balance para entender lo que está a nuestra disposición hoy en día y aquello que el Señor ha puesto en pausa para más adelante, para poder tener un entendimiento balanceado. Jesús lidió y conquistó al pecado en la cruz, también a la muerte y a la enfermedad, cuando Él murió y resucitó. Y ahora nosotros experimentamos mucho del beneficio de lo que Él nos dio con su muerte, pero todavía hay aspectos futuros que no han venido. Por ejemplo, nosotros todavía pecamos, a pesar de que hemos sido liberados del pecado, todavía pecamos, a pesar de que hemos sido librados de la muerte, todavía morimos. Pero el Señor ha provisto a través de la cruz todo lo que necesitamos. Gracias a Dios que hay un aspecto futuro de nuestra salvación por el cual todavía estamos esperando. Gracias a Dios que el Señor vendrá y Él nos dará todo eso que está en pausa. Todo será completado. El Señor vendrá y limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Eso está por venir, donde ya no habrá más pecado, no muerte, no más dolor, no más llanto, no más dolor, porque las cosas viejas pasaron y nuestro Rey hará todas las cosas nuevas, de acuerdo a Apocalipsis 21, 4 y 5. Como estos amigos fueron a preguntarle a Jesús acerca del mensaje de Juan, ellos preguntaron algo más. Mateo 11, verso 6. Es como que Jesús les dijo, hey, antes de que se vayan, déjenme decirles algo. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Bienaventurado aquel que no cae a causa de que Jesús no hace lo que ustedes piensan que Él debería hacer. En otras palabras, eso es lo que está diciendo. En otras palabras, es
Está diciendo, bienaventurado serás si tú confías en el Señor Jesús de cualquier manera. ¿Por qué? Porque reconocemos que Él es nuestro amo. Nosotros no confiamos en Cristo solo porque Él hace las cosas como nosotros queremos o como nosotros esperamos que las haga. Nosotros confiamos en Él porque Él es nuestro Señor, haga lo que haga. Mateo 3, 16 y 17. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Juan vio eso. Él fue testigo de este acontecimiento. Pero ahora, 1 o 2 años después, cuando Jesús no se mueve tan rápido como Juan estaba esperando, especialmente porque Juan está en la banca, está en la prisión. Y entonces las dudas empiezan a subir a su mente. Juan el Bautista y las multitudes gritando Hosana en ese domingo de Ramos. Tenemos que confiar, igual que nosotros, tenemos que confiar en lo que Jesús está haciendo y en que su plan es perfecto y que sus caminos son correctos. Bienaventurado aquel que no se ofende o que no cae o que no pierde la esperanza porque Jesús tarda en cumplir sus promesas. Tenemos que confiar en que todas esas promesas serán cumplidas en el tiempo correcto, en el tiempo que Cristo ha planeado y ha preparado. Aún a pesar de las tormentas de la vida, tenemos que confiar en Cristo, porque Él es nuestra confianza, nuestra esperanza, y en Él podemos descansar. Bendito seas si no pierdes tu confianza en Jesucristo, a pesar de que no hace Él lo que le hemos pedido, a pesar de que no vemos respuestas. No pierdas la confianza en el Señor. Él vendrá, Él cumplirá sus promesas. Bendito serás si no pierdes esa esperanza y confías en Él. Tal vez estás perdiendo la fe porque las cosas no están saliendo como tú pensabas que iban a salir, porque el Señor no viene en el tiempo que tú quisieras que viniera. Pero confía en el Señor. Aunque esto signifique que tengas que pasar tiempo en la cárcel como Juan el Bautista o tengas que cambiar tu estilo de vida. Hermanos, esto solamente es temporal. Nosotros tenemos que prepararnos para el regreso del Señor. Tenemos que confiar. Tenemos que confiar en el Señor, que así como Juan, aprender que tal vez en el plan del Señor todavía tenemos que estar ahí en la cárcel. Tal vez el Señor nos llevará a casa antes de ver las profecías cumplidas. Tal vez nos llevará a casa antes de que el rapto suceda. Pero bendito sea el Señor, porque Él cumplirá. Y bendito aquel que no se da por vencido cuando las cosas no suceden como esperamos. Padre Celestial, así como esa multitud en el Domingo de Ramos, nosotros también tal vez nos podemos emocionar y pensar que las profecías se van a cumplir ahora. Esa multitud estaba allí aclamándote y unos días después te vieron muerto en la cruz. Tal vez nosotros, Señor, estamos como esa multitud esperándote, Señor.
go from this pero glory to that vemos los glory. problemas a nuestro alrededor. Father, I pray that you would strengthen our faith. Señor, te pido que nos des and may we fortaleza not lose faith para que no perdamos la fe because of the way you do things. a pesar de todo lo que veamos. May we not lose faith Señor, because que you're no not perdamos the la way fe that we thought you would be. a pesar de que las But cosas fill no us with sucedan confidence that como you're- pensamos que iban a suceder. Fill us with assurance that your way is better. Llénanos de la And confianza fill our hearts de with saber peace of knowing que tú that sabes the lo que path estás you are haciendo leading us down is leading to glory y que todo lo and is que leading to victory. hagamos, Señor, And it's leading confiando en to ti, nos our guiará a la minds being victoria. blown with a greater fulfillment Señor, llénanos of all that we had ever hoped and imagined. con la fe, Señor, de que When tú it's tienes done algo in mucho your más time grande de lo and que in your nosotros way. podemos pensar o Lord, that's the esperar. best. We cannot improve upon it. Señor, So no we podemos trust mejorar el plan que tú tienes para for nosotros. you to do things your way. Ayúdanos a In the name of esperar Jesus, we ask for all the lo que grace tú that we tienes need. para nosotros y danos la As gracia que John the Baptist needed necesitamos. grace, Lord, we need it too. Así como Juan necesitó gracia, nosotros también. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.